Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tengan todos ustedes las 8 de la mañana con 45 minutos. Bienvenidos a nuestro programa de noticias del día de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021. O Galicia transmitiendo desde la ciudad de Ensenada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Bueno, pues Javier, aquí sorprendida con la información que tenemos que compartir con ustedes este día. Por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional confirma que el Cártel Jalisco Nueva Generación está utilizando drones para lanzar explosivos. Desde el cielo, por supuesto, lanzar explosivos contra sus objetivos, sus enemigos. Y por supuesto también contra fuerzas federales, Contra Javier. el enemigo. Sí. Todo lo que suena enemigo. Y en otra información, lo que nos temíamos, Ensenada junto con Tijuana destacan ya a nivel mundial entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo, del planeta. Y empezamos con una información que nos da mucha tristeza. Sí. Yo hasta quiero presumirles, Javier, que aquí en nuestra casa, en su casa de Cuatro Vientos, tenemos unos árboles enormes que rodean la casa y en esos árboles anidan los cenzontles. Precioso. Así es que imagínese usted en la noche, a las 2 de la mañana, en la madrugada muy temprano, a cualquier hora del día escuchamos el canto de los cenzontles. Y me di cuenta hoy lo importante que es tener estos cenzontles, porque ayudan a sobrellevar la vida de mejor manera. Claro. No es lo mismo empezar con la alarma del teléfono diciéndote ya levántate, que empezar el día con el canto de un cenzontle. Así es. Bueno, viene al caso esto porque fíjese usted el motivo de nuestra tristeza. En Italia encontró la policía a magnates, a ricachones, que ya no hayan en qué gastarse su dinero y que entonces van a un restaurante donde comen especies exóticas o en peligro de extinción. Y entonces la policía entró a desmantelar un banquete donde estos millonetas que no sé qué tienen en la cabeza se estaban comiendo 65 pájaros cantores en peligro de extinción. En las zonas alejadas de las grandes metrópolis del mundo, el COVID-19 sigue siendo un tema que no preocupa en demasía a la población. En Brescia, un pueblo al norte de Italia, no es la excepción, nos dice el periódico The New York Times. A pesar de las severas crisis de infraestructura hospitalaria que azotaron al país durante los últimos meses de 2020, la gente se sigue reuniendo sin estar vacunada. Solo la semana pasada, la policía italiana tuvo que irrumpir en un banquete en el que, para su sorpresa, el plato fuerte eran especies en peligro de extinción. Entre los tejados cálidos de Brescia, la policía italiana nunca se imaginó que encontraría un conjunto de personas reunidas para comer carne de aves amenazadas, además de que el menú de la velada era enfáticamente ilegal. La comida se llevó a cabo en un edificio del gobierno local. ¡Qué barbaridad! La fuerza policial recibió una llamada telefónica denunciando el encuentro. Nunca se imaginaron que el festín incluía ejemplares de pinzones, que son muy escasos, acompañados de bebidas alcohólicas y aperitivos, pues que gusta tomar la élite social. En total, las autoridades contaron 65 aves migratorias protegidas que habían sido asesinadas para el disfrute de los mandatarios involucrados, políticos y magnates, dándose ese banquete de especies en extinción. A pesar de que los invitados aseguraron que la cita se había agendado dentro de las regulaciones y protocolos de sanidad, la investigación reveló que el problema se extendía a un asunto muy grave de conservación. Ni siquiera los cubrebocas y la sana distancia pudieron disuadir la atención del menú exótico que estaba a punto de servirse. Fue inevitable. La cazuela, repleta de docenas de pájaros cantores fritos, estaban ahí. Peor aún, los invitados decidieron esconder esa cazuela debajo de la mesa en un intento torpe de salir exentos de la situación. Poco pudo hacerse,
Tuvieron que reconocer que las especies que estaban a punto de comerse eran aves de especies protegidas. Los oficiales de la policía italiana no tuvieron que investigar demasiado. Las especies involucradas eran fácilmente identificables por la forma de los picos. Algunas de ellas incluso están amenazadas a nivel mundial. Una vez que se desató el escándalo, la Liga Anticaza de Italia describió el evento sencillamente como vergonzoso y enfurecedor. En contraste y con un tono cínico, el funcionario regional Floriano Mazzardi describió los platillos servidos como un manjar, después de admitir que disfrutaba de comer este tipo de pájaros en brocheta. Lamentablemente, este tipo de eventos no son poco comunes, ya que Brescia se encuentra en medio de una zona migratoria importante de zorzales, verderones y mirlos. La caza es común desde hace siglos en el norte de Italia, donde la tradición dicta que los cazadores locales tiendan trampas en los arbustos y ramas de los árboles o disparen a las aves migratorias al vuelo. A pesar de los poderosos intentos por frenar estas actividades ilícitas por parte del gobierno, la costumbre continúa imponiéndose. Y fíjese, hoy la caza de diversas especies de aves es ilegal. A pesar de las restricciones que se han establecido, los valles al norte de Brescia siguen siendo la zona de caza más peligrosa de Italia para muchas especies cantoras, por lo cual los invitados a la reunión recibirán ahora penalizaciones según los cargos que se presenten. Mientras tanto, la multa que se impuso por el gobierno a estos comensales asciende a 2.000 euros por cada participante de este evento, Galicia, que de nueva cuenta nos llena de indignación, nos avergüenza muchas veces que Homo sapiens esté haciendo este tipo de acciones totalmente irracionales, Olga. Y yo me digo una cosa, porque el tema en toda Europa, en España, en Italia, en Francia, en los países nórdicos, en Bélgica, en Alemania, en todas las naciones existe este gran problema con las aves migratorias. Las cazan por decenas de miles al año. Quizás miles, cientos de miles de aves mueren cuando van de migración del norte hacia el sur o el Galicia. Y son un manjar. Y entonces yo cuando digo, y estoy viendo a estos europeos que siempre, tú sabes, se han llenado así la boca para decir que ellos son la vanguardia de la humanidad, las grandes culturas, las grandes civilizaciones, expresan su terror y condenan a la población asiática porque come ratas, porque come simios, porque come otros animales, come perros, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? Miren nada más esta magnífica águila, estos pobres pájaros atrapados en las redes de esta sinrazón, de esta estupidez humana, Bercia. Ya lo dijiste, es la estupidez humana. Y de la estupidez peor, la criminal, la que va contra las especies animales en extinción, pero también la que se ejerce contra los propios seres humanos por otros seres humanos. La Secretaría de la Defensa Nacional confirma que el cártel Jalisco Nueva Generación ha usado drones con explosivos en Michoacán y en Guanajuato. Esto lo publica el portal periodístico Sin embargo. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó esta mañana que el cártel Jalisco Nueva Generación ha usado drones con explosivos, pero no solo en Michoacán, también en Guanajuato y Jalisco. El general Luis Crescencio Sandoval González dijo que aunque le preocupa, no parecen tener demasiado impacto. En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto. El cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido algunos casos en Guanajuato y otros más en Jalisco y en este momento en Michoacán, afirmó el militar. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado sobre el caso de Michoacán, ocurrido la noche del lunes pasado contra policías estatales, el cual dejó un saldo de 2 elementos heridos. Son de preocupación, pero no han sido los efectivos que ellos quisieran. No han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean dañinas para el personal o para una instalación. La información que tenemos es que nada más salieron con 2 heridas, en un brazo y una pierna, al parecer.
fue todo el daño que le hicieron a la policía del estado empleando ese artefacto. Y ya se detuvo a la persona que usó este medio, reveló el titular de la Sedena. Apenas el 19 de abril, varios sujetos atacaron con un supuesto dron con explosivos a policías de Michoacán, previo a la visita que Franco Coppola, nuncio apostólico en México, realizará por la zona para dialogar con víctimas del narcotráfico. El gobierno de Michoacán confirmó que 2 agentes resultaron heridos en el ataque. El ataque fue registrado la noche del lunes pasado en el poblado El Aguaje del municipio de Aguililla, aunque los detalles del hecho aún no han sido revelados. Pues ahí está de nueva cuenta, Alicia. Obviamente, estos drones que estamos mostrando son del ejército, tanto del ejército mexicano como del ejército de los Estados Unidos, y otro tipo de drones que se utilizan, por ejemplo, para realizar actividades de investigación en lugares inhóspitos como son los polos. Pero, Olga, tremenda la actividad que están realizando estos grupos de cárteles, que ya se dan el lujo de... No es la primera ocasión, ¿te acuerdas que en una ocasión alguien dijo que se habían hecho amenazas también de utilizar algún artefacto para un acto político? No recuerdo. Bueno, con el presidente Nicolás Maduro utilizaron un dron para asesinarlo. Y en la campaña electoral de Estados Unidos salió a relucir una grabación donde supuestamente Hillary Clinton, cuando se estaba hablando de los problemas con los terroristas, dijo, bueno, ¿y por qué no los atacan con explosivos desde drones? Utilicen drones. Uh-huh. Eso es lo que sabemos que ha sucedido en la clase política, ¿no? Javier, por otro lado, tenemos una buena información. Yo siempre he dicho que instituciones como el Seguro Social es de lo mejor que tenemos en México, a pesar de todo lo que hicieron por desmantelarlas para privatizar la medicina, la atención médica. Pues hoy, 18 hospitales del Seguro Social, de un total de 55 que fueron analizados, son considerados entre los mejores de México. De acuerdo con la lista de los mejores hospitales de México, dada a conocer recientemente por Statista y Newsweek, estos 2 medios internacionales de comunicación, 19 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social son consideradas de las mejores del país, de este total de 55. Las 18 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social reconocidas en esta lista se localizan en la Ciudad de México y en estados como Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas. En Baja California, no. El centro... Oh, ¿cómo eres mala? Pues sí, no lo mencionan, Javier. Digo que lo mencionan nada más para las cosas malas, caray. El Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital del IMSS, el mejor posicionado en la lista, cuenta con 8 unidades de investigación básica y con 10 especialidades para atender patologías de alta complejidad. Es un hospital muy importante del siglo XXI, de primer nivel, que sufrió graves consecuencias en el terremoto. Y ahí sí se levantaron y ya están encima de ellos nuestros héroes. Es líder, este Centro Médico Nacional Siglo XXI es líder nacional en productividad científica y sus 10 especialidades están reconocidas e incorporadas en el Plan de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. En este hospital se realizó el primer trasplante renal en México en 1963, hecho que coloca como pionero en esta materia al Centro Médico Siglo XXI. Y bueno, no, y el centro de la raza. Sí, ¿cómo no? Pensé que lo ibas a mencionar tú por ser el de la raza. Estoy compartiendo. Bueno, en tanto, el Centro Médico Nacional La Raza, reconocido con la posición número 8 de los 55, se distingue por su especialización en trasplante renal, páncreas, riñón, corazón y trasplante hepático, así como por sus cirugías de mínima invasión y osteosíntesis en columna, endovascular de angiología y neurocirugía, percutánea para litiasis renal de electroestimulación lumbar. Uy. Ahí es donde voy a tener que ir yo, Javier, por problemas de columna. Mandado a hacer, ¿verdad? Sí, porque además son hospitales nacionales, es muy importante decirlo.
ahí dan atención a población de todo el país, Javier. Así es, claro. ¿Sí? Bueno, pues esa es la nota buena para nosotros, para el Seguro Social. Perciben las mujeres mayor inseguridad que los hombres. Y esto lo escribe Dora Villanueva del periódico La Jornada y lo retoma Javier Cruz y lo redacta lo edita para Cuatro Vientos. La percepción de inseguridad en las ciudades de México tuvo en el primer trimestre de 2021 su menor nivel desde que se levanta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. Se debe a que los hombres se sienten más seguros que hace 7 años, tendencia que no existe entre las mujeres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que en marzo pasado 66.4% de los habitantes de las ciudades mexicanas aseguraron sentirse inseguros en las calles. Es el menor nivel desde septiembre de 2013, cuando por primera ocasión se realizó esta consulta. En el primer trimestre del año 2018 fue el punto más alto hasta ahora en cuanto a la percepción de inseguridad, cuando 76.8% de la población consultada respondió sentirse insegura en la comunidad donde vive. En diciembre de 2018, al inicio del actual gobierno, ese porcentaje fue de 73.7, ya había bajado 3 décimas. El dato del primer trimestre de este año exhibe que mientras 60.9% de los hombres tienen esta sensación de inseguridad, también la más baja desde que se tiene registro en esta encuesta, contrasta con 71% de las mujeres por arriba de registros levantados entre 2013 y 2014. Esto implica que en marzo de 2021, 6 de cada 10 hombres se sentían inseguros en los diferentes espacios públicos y privados de sus respectivas ciudades, mientras en la misma situación se encontraron 7 de cada 10 mujeres. Los espacios en los que la población tiende a sentirse más desprotegida son los mismos para ambos géneros, pero en todos las mujeres reportan mayor sensación de inseguridad con brechas que llegan a más de 13 puntos. En marzo pasado, 83.9% de las mujeres manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 76% en el transporte público, 23% en casa, respectivamente, fíjate, muy alto, sí, 23%. Muy altos. 2 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en sus propias casas. Sí, totalmente. Respectivamente, en estos mismos lugares, 63.4%, 65% y 17% de los hombres dijeron sentirse inseguros. Mientras, fíjate, también son alto el índice de hombres que se sienten inseguros en su casa. En su propia 17.6%. Así es. Ajá. Para hombres y mujeres, las ciudades donde la población se siente más insegura son Fresnillo, en Zacatecas, 94.2%. Ecatepec, esto es en el Estado de México, Javier, así es, con 90%. Cuernavaca, 87.8%. Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, 86.4%. Uruapan, en Guanajuato, 86.3%. Guadalajara, Jalisco, 86.1%. En contraste, se enlistan los municipios por las ciudades de San Pedro Garza García, que solo el 8.2% dice sentirse inseguros, Tampico, 25.2%, San Nicolás de los Garza, 26.2%, Los Cabos, en Quintana Roo, con 26.2%. No, Baja California Sur. Los Cabos, perdón, en Baja California Sur, con 26.2%. ¿En qué estaba pensando yo? En Cancún. Estabas recordando las playas de Cancún. Sí. Piedras Negras con 29.4% y Mérida, Yucatán, con 30.3%. Pues así está la inseguridad, así es, la percepción de la inseguridad. Sí, los gobiernos todavía no nos permiten a los ciudadanos sentirnos seguros ni en nuestras propias hogares, ni en nuestras propias casas, Olga. Y bueno, pues vamos con la última, Olga. Ahora sí, si quieres, vamos a esta nota que preparamos también respecto a lo que está sucediendo con la pena de muerte, ¿no?
De nueva como si nos cuenta, hicieran falta más muertes. de nueva Javier. cuenta estamos Es un moridero con el tema. Con la pandemia, con la violencia criminal en las calles y ahora la violencia ejercida por el Estado, ¿no? Como que aplica la pena de muerte. Pese a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, algunos países continúan haciendo uso implacable de las ejecuciones y sentencias de muerte, denunció ayer la organización Amnistía Internacional. Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación por recurrir a la pena capital y ejecutar personas a toda costa, lamentó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, en un informe sobre pena de muerte. Los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19 no bastaron para disuadir a 18 países de llevar a cabo ejecuciones en 2020, dijo la presidenta de Amnistía Internacional. Destacó cómo, a pesar de que hubo una tendencia general a la baja, algunos países mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones, lo que para la Asociación de Amnistía Internacional es síntoma de un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención se centra en proteger a la gente contra un virus mortal. Entre los países que se mostraron más activos ejecutando sentencias de este tipo en 2020 se encuentran Egipto, que llegó a triplicar su cifra anual, China, cuyas autoridades anunciaron que castigarían con la muerte aquellas infracciones que violaran las políticas de prevención contra la pandemia. Imagínate, no traes cubrebocas, andas en la calle en las horas en que no debes de estar, pena de muerte. El informe también hace mención a la administración del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, donde se reanudaron las ejecuciones federales casi tras 20 años de paréntesis, con 10 ejecuciones en tan solo 6 meses, al igual que hicieron otros países como India, Omán, Qatar y Taiwán. La pena de muerte es un castigo abominable y llevarla a cabo en medio de una pandemia subraya aún más crueldad inherente. La lucha contra una ejecución es difícil en los mejores momentos, pero la pandemia provocó que muchos condenados no pudieran acceder a asistencia legal en persona y muchas de las que querían brindar apoyo tuvieron que exponerse a riesgos considerables, denunció Callamard. Oficialmente, al país de Irán le corresponde el vergonzoso honor de encabezar la lista de naciones que más ejecuciones llevan a cabo a lo largo del año. 246. Nada más descansan los fines de semana, Javier. Así es. Sin embargo, Amnistía Internacional sospecha que el más prolífico en este sentido sería China, con miles de ajusticiamientos anuales, ya que todos ellos están considerados como secreto de Estado y se impide el escrutinio independiente. Finalmente, amigos y amigas, las cifras de que dispone Amnistía Internacional sobre todas las ejecuciones de las que se han tenido noticias no incluyen las llevadas a cabo en China. Reconoce esta organización que aún dispone, amigos y amigas, aún dispone de los datos de otros países como son Egipto, con 107 ejecuciones. Mira, la justicia vistiéndose de muerte. Sí. Así como se dispone, seguido de Irak con 45 y Arabia Saudita con 27 ejecuciones. O Galicia todavía esta pena máxima pues se sigue presentándose en muchos países del mundo. Sí, es algo aberrante, pero es más aberrante, Javier, cuando gente que se ha dicho derecho humanista, defensora de los derechos humanos, o que se dice de izquierda, sale a defender la pena de muerte. Qué barbaridad. Cierto, es una discusión abierta, un análisis que se está realizando siempre en la sociedad, porque ante la desesperación por los crímenes cada vez más crueles que se van cometiendo, pues hay voces que claman por la pena de muerte, pero lo cierto, y eso está demostrado científicamente, es que no ha disminuido, Javier, la delincuencia, la criminalidad en aquellos países donde se aplica la pena de muerte. Esa es finalmente la gran conclusión de este tema, Olga. Y bueno, pues terminamos, Olga, terminamos el programa.